grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. William, yo estoy recordando la fiesta más importante que había en la feria de Manizales, en el Club Manizales. Sí, señor. Que era el sábado de feria, que era el baile de disfraces, donde la sociedad entera resolvía burlarse de ella misma. Y los manizaleños también se burlaban de ellos mismos. Entonces el uno se vestía de corsario negro, y la otra de la reina María Antonieta, y el de más allá de soldado romano, y aquel de allá de jurista con gola de la época medieval. Cada uno se disfrazaba de alguna cosa para burlarse de él mismo, para morirse de la risa. Y el baile era lo más jocoso y lo más simpático que había. Y ayer tuvimos fiesta de disfraces con 2.500 palomitas blancas. No, William, no, esto sencillamente. Y con susto incluido y todo. Como decían, les pasaron un avión por encima. ¡Ay! Y eso fue. Se acordó del avión fantasma. Fantasma. Ay, el valor de esa gente, ¿no? El valor de esa gente. Bueno, pero 2.500 disfrazados. Ay. Yo recuerdo a mis hijos en el colegio que tenían un dicho: no, papi, prefiero la muerte que el ridículo. Estos 2.500 adultos vestidos de palomitas blancas. No, William, no, ni tanto honor ni tanta indignidad, ¿verdad? Pues claro, entonces comencemos con lo que dice Juanpa. Con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón, que la guerra en Colombia ha terminado. Quiero aclarar una cosa. La firma del acuerdo final no es la paz. Ah, bueno. Otra vez, clarito. ¿Quién dijo eso? A ver, Iván William. Márquez. Bueno, pues es que usted da por entendido cosas que no todo el mundo sabe. Bueno. ¿De quién es esa última voz? De manera que Santos dice: hemos llegado a la paz y tal. Y dice Márquez: la firma del acuerdo no es la paz. Bueno. Muy bien. Entonces, estamos notificados. Claro. Estamos notificados para que no tengamos duda. Y le pregunto: ¿y dónde están los 3.000 niños? ¿Dónde están los 3.000 niños? Y le pregunto: ¿dónde están las armas de las FARC? ¿Dónde están las armas? Y le pregunto: ¿en cuáles campos de concentración o zonas de concentración o zonas veredales o como quiera llamarlas están las FARC? ¿En ninguna parte? ¿Dónde? ¿En ninguna parte? Bueno, y le pregunto: ¿dónde está la indemnización a las víctimas? ¿A dónde? Y le pregunto: ¿dónde están las rutas del narcotráfico que las FARC ha utilizado para sacar la cocaína de Colombia? ¿Y dónde están sus socios en el exterior? ¿Y dónde están sus millonadas para indemnizar a las víctimas? Bueno, yo le sigo preguntando. Bueno, una pregunta que yo también... Oiga, William, ¿Sí? En el chat se están riendo sin parar del susto que le dio Timochenko No, es que el vuelo del avión. Pensó que era el avión fantasma. Sí. A mí me contaba Oscar Liscano que al carcelero de él, o a los carceleros que él tenía, les asustaba. Se tenía que tomar ahí mismo una dosis de Lomotil cuando sentían el avión fantasma. Ahora entendemos esa cara que puso, Pues ¿no? claro, se acordó del avión fantasma. Bueno, ¿con qué autoridad moral Raúl Castro llega a Cartagena a ser el veedor de un acuerdo con presos políticos en las cárceles de La Habana? ¿Será con la misma autoridad que Maduro lo hace, teniendo también allá en las mazmorras en Venezuela a esos mártires de la democracia metidos bajo tierra? Ay, ¿por qué me olvida los del Paredón? Los del Paredón. Raúl Castro fue el Claro. hombre del Paredón con el Che Guevara. Claro. ¿A cuántos cubanos pusieron contra el Paredón para fusilarlos? ¿A cuántos? Bueno, ¿y a cuántos cubanos? Porque dijeron esta mañana, dijo tal vez Paloma Valencia, que mucha gente prefería tirarse al mar, a los tiburones. ¿Y qué tal los que le dan la vuelta al continente para entrar por Colombia y volver por Centroamérica a buscar la tierra
salvadora de los Estados Unidos. ¿Cómo le parece? Salir uno de Cuba en una balsa cualquiera, lograr llegar a Venezuela o alguna parte, caminar por el Brasil, caminar por el sur del continente, entrar por el Ecuador, subir a Colombia al Darién, atravesar el tapón del Darién, atravesar Centroamérica y llegar a la frontera de México y de los Estados Unidos. ¿Estará uno desesperadito o no para dar semejante caminada? Totalmente. Bueno, pero eso, digamos... Eso es lo que nos están recetando a nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué más, ¿Qué fue lo que dijo una señora en Cartagena que nos la envía de Mar Córdoba una nota que es bueno que la escuchemos, así como curiosidad? Cierta es la paz que está haciendo este presidente, que fueron a mi negocio a ofrecernos 3 millones de pesos para que todos los empleados de nuestra empresa votaran por el sí. Si todo esto le conveniera al país, este presidente no tendría por qué comprar votos para que nosotros votáramos a favor de esta falsa paz que está queriendo poner este señor. Y a mi negocio fueron ofreciéndome 100,000 pesos por voto para que nosotros votáramos por el sí. ¿En qué ciudad? Aquí en Cartagena están pagando votos, 100,000 pesos para que uno vote por el sí. Bueno. ¿De dónde sale esa plata, William? Ya empezaron a comprar votos. Yo sabía, es decir, mover gente en la costa sin plata para unas elecciones se volvió imposible porque a la gente de la costa la corrompieron. Y le enseñaron que eso es con plata y eso vale a 100,000 pesos voto. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Del presupuesto nacional o es de la bolsa de algunos de esos empresarios santistas que están dispuestos a abrirla para comprar votos, para llegar a esa abyección? El que es capaz de comprar un voto, William, es capaz de cualquier cosa. Claro. Es capaz de robar, de robarle al fisco, de robarle a la gente, de robarle a la clientela. Es decir, si eso es por ahí y hay empresarios que están dispuestos a soltar la plata para comprar votos, Dios nos libre de esos empresarios. Eso es en combo, doctor Londoño, eso es en combo por familias, por el voto del primo, del amigo, como hemos visto. Y en combo con las FARC, de pronto. A lo mejor ahí sí aparece el dinero de las FARC como para comprar votos, ¿no? A ellos les conviene, ¿no? Son los primeros interesados en que pase el plebiscito. Y como no se permitió la inscripción de cédulas, doctor Londoño, pues tienen todo listo, porque lo tienen listo desde el año pasado, y eso va a ser muy difícil, pero igual aquí vamos a estar votando no. Bueno. ¿Y qué es lo que pasó aquí en un colegio en Bogotá? Pues nos están informando, William, que en el colegio Andino, aquí en Bogotá, reunieron a todos los niños del colegio y les dieron una conferencia de Pedagogía por la Paz que dictó la rectora para hablarles de las bondades del sí y del perdón. Y hay varios padres de familia pues que ya están muy molestos con el asunto y eso está pasando mucho, doctor Londoño, no solamente en colegios sino en algunas universidades donde no se están abriendo espacios de debate sobre el sí y el no, sino que están en la pedagogía por la paz y obligando a varios profesores a que pongan los videos de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y del gobierno, alegando que eso es pedagogía por la paz. ¿Cómo le parece? Bueno, es el estilo goebbeliano, pero es que no se le olvide que son los mismos. Es que Goebbels era de Hitler, que es el nacionalsocialismo, y esto es el socialismo del siglo XXI. Yo no sé por qué a la gente se le olvidó que los socialismos son todos hermanos. El fascismo es un socialismo. Entonces, ¿por qué se odian tanto los comunistas y los fascistas? Porque no hay peores odios que los odios entre hermanos. Así es. Pero son hermanos. Eso es la misma técnica, eso es la misma manera de conducir a los hombres, al látigo. Entre el socialismo del siglo XXI y el nazismo, ¿qué diferencia hay? Ninguna, porque eso es a látigo, y es decir, también a bala, la que sea necesaria. Bueno, doctor, Juanpa se entregó. Entonces, el mar, primero que todo, el mar a Nicaragua, y Sahén a Canadá y Colombia a las FARC. Esa era más o menos una pancarta que... A ver, y ese Canadá, perdóneme, es que no está claro esa firma canadiense de qué capitales está nutrida. Ya.
Ese es un banco de inversión. Y los bancos de inversión no dicen el nombre de los inversionistas. ¿Y aquí hay plata ahí de las FARC o qué? ¿De quién? ¿De quién? Ya. ¿De quién? No nos han querido contar quién Nunca. compró Isagen. Bueno. Y no nos han querido contar cómo es el futuro de Colombia desde cuando se retiró del debate en la Corte Internacional de Justicia. Primero lo aceptó. Nombró abogados. Les pagó honorarios. A ver, doctor Cepeda, ¿usted devolvió los honorarios que le pagaron? Como abogado de Colombia en el Tribunal Internacional de Justicia. Pura curiosidad. Y un día resolvió que planto y remacho y no juego más y se retiró del debate. Tapo. Y quedó en manos de las peticiones de Nicaragua. Le entregamos el país a Nicaragua. Esa es la verdad. Todos los mares de Colombia quedaron en manos de Nicaragua. Ese es el resultado de la obra de Juan Manuel Santos y de la señora canciller, que son unos traidores a la patria. Enrique Márquez sigue secuestrado. Ya lleva 17 años. Y las FARC, ni mu. No ve que ya pidieron perdón. Entonces, dentro de ese perdón genérico está el perdón para todos. Pero eso sí, con garantía de no repetición. Yo digo que mis escoltas deben quedar muy contentos porque no los van a volver a matar. ¿Cómo le parece? Y a mí, ¿quién me garantiza que no me ponen la próxima bomba? Claro. A ver, ¿quién? Si no han dicho una sola palabra sobre eso. ¿Y quién le garantiza al Club El Nogal que no le van a poner la próxima bomba para repetir la dosis? ¿Quién lo garantiza? ¿La palabra de los que pusieron la primera bomba? Uy. A ver, ¿y por qué no han dicho de unos asesinos? ¿Y por qué no han dicho una sola palabra sobre el Club El Nogal? ¿Y por qué no han dicho una sola palabra sobre la bomba que me pusieron a mí? ¿Y por qué no han dicho una sola palabra sobre la bomba de Bojayá? Pero bien dicha, con Timochenko desde allá. Lo que hicimos en Bojayá no tiene nombre. Matar 100 personas, hombres, mujeres y niños, asesinarlos dentro de una capilla, es un acto infame por el que estamos avergonzados. ¿Usted oyó decir eso alguna vez? Bueno, William, ¿me permiten leerles 3 opiniones de los oyentes en el chat que son fantásticas? Dice este oyente que el Circo du Soleil quedó pequeño comparado con el show de ayer. Dice María Elena, refiriéndose al tema del colegio el Nogal. El Andino. El Andino. Pregunta que qué tienen que ver los niños en este asunto, que es un abuso. Y dice Claudia, esta oyente, un acuerdo hecho entre un mentiroso y unos criminales con la bandera de otro país porque la original la violaron, con una firma que no es legal porque Timo no está en la registraduría y con un lapicero hecho con una bala asesina. No me digan que no es fantástico. No, bueno, pero fantástico y medio. Bueno, y la bandera de Colombia con la franja blanca, ¿eso qué es? Están como en Venezuela, ¿no, doctor Londoño? Que cambiaron el escudo, la bandera, todos los símbolos patrios, etcétera. Es la misma cosa, el mismo modelo. Dentro de nada ponen el cóndor a mirar a la izquierda. Claro. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en los llanos del Yarí, William? ¿En qué paró esa conferencia de las FARC y dónde están los resultados de esa conferencia? Yo quiero ver el documento que los contiene. ¿Qué pasó allá? Estamos con un invitado de honor, porque estuvo, porque nadie le tiene que contar qué fue lo que se vivió allá en los llanos del Yarí. ¿Le parece que hablemos con él al oído? Claro que sí, bienvenido, además un hombre valiente y un gran periodista. Y coherente y gran periodista. Bueno, Jefferson Beltrán, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días para usted, para William, para Montserrat, para Santiago y por supuesto para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Doctor Fernando Londoño, gusto estar con usted esta mañana, como siempre, saludarlo. Yo no olvidaré que usted fue de los primeros periodistas que vino después del atentado del que fui víctima. Y lo recibí todavía con mi perro Pacho y todavía convaleciente de las heridas que recibí ese día. Eso no lo olvidaré jamás, Jefferson. Quiero que nos cuente de esa reunión de los llanos del Yarí. Y la primera pregunta que le hago es ¿cuántos guerrilleros llegaron allá y de dónde venían y quién los transportó? ¿Cómo fue esa reunión?
Pues, doctor Fernando Londoño, fueron cerca de 300 integrantes de las FARC los que nos recibieron en ese lugar. Eran cabecillas de diferentes frentes que operan en Colombia. La mayoría de ellos tenían el grado de comandante, como ellos hacen llamar. Para mí eran cabecillas, como claramente lo expuse, digamos, en los informes que realicé desde ese lugar. Pero alrededor de ese lugar, de las sabanas del Yarí, exactamente de la vereda del Diamante, habían una serie de campamentos donde ellos estaban armados, unos campamentos donde, por ejemplo, en uno de ellos era un sitio donde capacitaban mandos que son instruidos por alias Byron Yepes, quien fue el encargado de construir esa pequeña ciudadela que hicieron en las sabanas del Yarí, de donde aseguraron que históricamente habían tenido un control total, que de allí no había podido sacarlos absolutamente nadie, y que por lo tanto era un sitio histórico que ellos habían escogido para realizar ese encuentro. Adicional a eso, en los últimos días que estuvimos allí, llegaban camionados, no puedo utilizar otro término, camiones repletos de guerrilleros que llegaban desde diferentes zonas. Los traslados se hacían a través del río Guayavero, que es el río que queda ubicado en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, y todos llegaban a este lugar. No entiendo con qué objetivo comenzaron a llegar muchos guerrilleros. Había maquinaria, doctor Londoño, debo describirle también a los oyentes de la hora de la verdad, maquinaria para construir carreteras. Me impactó mucho que prácticamente era un enclave de las FARC en la mitad del departamento del Caquetá. Bueno, Jefferson, entonces ahí están pues los guerrilleros, en buena parte comandantes, pero alcanzamos a ver por la televisión, y usted en alguna ocasión entrevistó a algunos, que eran guerrilleritos rasos. Usted habló con ellos. ¿Esa gente tiene alguna idea sobre política? ¿Sabe algo sobre socialismo del siglo XXI? ¿Usted no tuvo la curiosidad de preguntarle, bueno, ¿ustedes qué son políticamente? Que sí, doctor Fernando Londoño. Ahí hay dos cosas importantes para compartir con ustedes. La primera es una idea que yo percibo. Siento que hay un aparato propagandístico muy fuerte al interior de las FARC. Ellos mismos tienen muy claro que por un lado avanza la acción militar y por el otro lado avanza la acción de propaganda. Y para ello, digamos, percibo que utilizaron una serie de guerrilleritos de las FARC, como usted lo asegura. Los periodistas no fuimos ajenos a esto. Siento que escogieron un grupo de personas para estar allí y fueron los que de alguna forma estaban capacitados por ellos para entregar las entrevistas. Inicialmente dijeron que no había acceso total a todos los guerrilleros para entrevistarlos. Unos días después, 2 días después, dijeron que sí, que podíamos hablar con cada uno de ellos, pero con la mayoría de los que estaban allí, el diálogo que sostuvimos fue muy fluido en la medida en que eran personas que estaban preparadas para ese evento. Y cuando digo preparadas me refiero es que la mayoría de ellos eran carismáticos, eran diplomáticos, eran jóvenes, digamos, que le dan otra perspectiva a uno de las FARC, una perspectiva completamente diferente. Sin embargo, como usted conoce mi trabajo periodístico, nosotros siempre hacemos la tarea bien hecha y tratamos de buscar a otros, a los que quizás no dejaban hablar. Y claramente me encontré con una niña, por ejemplo, que cumplía labores de enfermería al interior de las FARC, pero la tenían construyendo baños. Una niña muy joven, entró de 9 años, y cuando le dije que me diera una entrevista con cámara, me dijo que no se lo autorizaban, pero era una como lo digo, una menor de edad que entró de 9 años, en este momento ya tiene 21 años, y la formación política de ella era completamente nula. Ella decía que habían unos encargados para hablar, que ella no manejaba ningún tipo de concepción política. Mientras que, por ejemplo, hubo otros con los que hablé, por ejemplo, con alias Antonio, del Frente Oriental de las FARC, que estaba allí, y lo de ellos y prácticamente la defensa férrea que hacen es en este momento la oportunidad que ellos dicen aprovechar para defender el comunismo,
a través de las vías de la política que le permite el Estado colombiano. Pero ellos sostienen con toda claridad que son comunistas. Totalmente, sin ninguna margen, ellos lo sostienen. ¿Y saben qué es el comunismo? Usted les preguntó, bueno, ya pues que son comunistas, dígame, ¿qué es ser comunista? ¿Qué significa eso en términos conceptuales o claros, que yo pueda entender? ¿Qué es el comunismo para usted? ¿No les preguntó? No le hice directamente esa pregunta, pero en el diálogo que sostuve con los que ellos autorizaron para hablar, ellos reducen su discurso básicamente a lo que han dicho, digamos, históricamente, y yo siento que también al lavado de cerebro que le han hecho la mayoría de ellos. Y es que en esas zonas del Caquetá la presencia del Estado ha sido mínima y que ellos son sencillamente una consecuencia de una ausencia del Estado y que por lo tanto desde esa perspectiva deben combatir el modelo económico. Lo hacían antes en armas, dicen ellos, y ahora aspiran a hacerlo desde la política. ¿Por qué hablo del departamento del Caquetá? Porque la mayoría de los integrantes que estaban en esa conferencia, no los cabecillas, porque los cabecillas eran de todo el territorio nacional, sino los guerrilleros con los que teníamos la oportunidad de dialogar, ellos eran de esta zona y manifestaban siempre su razón de ser, manifestaban siempre que las causas de que ellos estuvieran allí no eran otras sino el no haber tenido oportunidades. Era un discurso recurrente, muy recurrente. No tenían oportunidades. ¿Y qué seguiría para ellos? ¿Ellos a qué aspiraban? Una vez, porque ya pues la paz se está firmando, se firmó ayer en Cartagena, en ese espectáculo lamentable que presenciamos, pero ellos, ¿a qué aspiran? ¿Qué quieren ser después de que supuestamente tengan que entregar las armas? ¿Lo tienen claro que ellos van a entregar los fusiles y que van a quedar sin fusiles? ¿Y qué se van a poner a hacer? No, yo siento que en las bases de las FARC eso no está claro. Primero porque hay una desconfianza grandísima. Ellos aseguran tener temor de que le cumplan esos acuerdos. Siento que al interior de los FARC ellos también son conscientes de que lo que les ofrecen es demasiado y al mismo tiempo les resulta incierto para ellos tener la certeza de que les van a cumplir. Por el otro lado, también existe una ilusión muy grande porque sienten que les han ofrecido el cielo y por lo tanto cuando uno habla con ellos hay un anhelo completo, digamos, de cambiar sus vidas también, y para ello saben que hay aspectos económicos, aspectos de dinero que van a recibir, y eso de alguna manera digamos que los motiva mucho. Ya en el tema de la entrega de las armas, ellos tienen claro que por un lado, hasta tanto no haya un cumplimiento de los acuerdos, ellos no van a iniciar esa dejación. De ese cuento este doctor Fernando Londoño, que no tienen claro en este momento cuál va a ser el llamado día D, que es el día en el cual los guerrilleros se trasladan a las zonas veredales. Ellos dicen que hasta tanto no haya amnistía no lo van a hacer, pero al mismo tiempo es recurrente decir, y eso es muy, muy, muy subjetivo de ellos y muy general a la vez, y esto es muy importante, que dicen que si no hay cumplimiento, ellos vuelven a las armas. Y cuando uno dice si no hay cumplimiento, ¿a qué se refieren? A que no se cumpla en un tiempo específico el cumplimiento de alguna promesa que le hizo en ese acuerdo el gobierno de las FARC. Eso es muy recurrente en la mayoría con los que uno habla. Existe una alegría grande de supuestamente dejar las armas, pero al mismo tiempo una convicción de que si tienen que volver, vuelven. Bueno, Jefferson, ¿no les propuso usted el tema de la cocaína? ¿No estaban esos guerrilleritos que había ya involucrados en el negocio de la cocaína? ¿O no tenían la obligación de acompañar a quienes la transportaban o a quienes la estaban recolectando? ¿No encontró conexiones entre los guerrilleros que estaban allá en los llanos del Yarí y el negocio de la cocaína? Sí, claro, esa pregunta la planteamos. Debo decir que pues en medio de todo pues tuve primero pues la intención, y segundo, por supuesto, pues las garantías para hacer las preguntas que toda la vida he hecho en mi carrera periodística, y esa fue una de ellas. Ellos siguen asegurando que únicamente cobraron un impuesto a los grandes narcotraficantes que operan en esas zonas,
Sin embargo, eso es completamente falso porque en los recorridos, digamos, periodísticos que yo he hecho en la última década, iniciando mi carrera hace muchos años, viví en una zona donde estaban las FARC y me daba cuenta cómo ellos mismos compraban la pasta de coca a los campesinos, bueno, a los cultivadores de coca, y obviamente hacían parte central dentro de la estructura del negocio, ya no de la producción, sino ya de los pasos que siguen después de ello. Otro de los puntos que también niegan es el tema del dinero. Ellos, les pregunté sobre eso, dicen que los impuestos o el impuesto que cobraban a los que cultivaban coca, ellos gastaron ese dinero completamente. Y un tercer punto que hay que plantear ahí, doctor Londoño, es que también aseguraron que en esas zonas, le voy a poner un ejemplo, por ejemplo la Macarena, que históricamente ha tenido grandes cultivos de coca y donde la mayoría de campesinos no hacen otra, digamos, no tienen otro cultivo diferente, las FARC asegura que no, que sencillamente ellos dejaron esa actividad dentro del marco del cese de sus rentas criminales y que son otros los que por arte de magia están entrando a esas zonas a comprarle esa pasta de coca a los campesinos y que sencillamente son otros los que están cobrando ese impuesto, porque esa pregunta queda abierta en este momento, doctor Fernando Londoño, y es algo que le preocupa no solamente a los pobladores, sino también a algunos guerrilleritos de la base de las FARC, y es que sienten temor que otros ingresen a esas zonas, comiencen, digamos, a apoderarse de ese negociazo que para ellos es el narcotráfico y que al mismo tiempo termine convirtiéndose en una amenaza para su seguridad. No solo para los guerrilleritos de estas zonas veredales que van a quedar allí, como por ejemplo la zona del Recreo, sino también por supuesto para los campesinos, que es un vacío, entre comillas, de poder que queda en esa región. Siempre cuando ha terminado una conferencia de estas de las FARC, termina con una declaración que ellas hacen. Y oh sorpresa, hasta donde tenemos conocimiento de las cosas, no salió esa declaración. Esos grandes cabecillas, los que estaban en La Habana, pues me imagino que todos ellos se reunían, entendemos que a puerta cerrada, o ustedes tuvieron algún acceso a esas deliberaciones tan importantes, y estuvieron deliberando y estuvieron hablando durante una semana. ¿Cuál fue el documento que salió de allá? Porque lo que hemos conocido es un documento intrascendente sin contenido. Por ejemplo, salió la declaración y la reiteración de que se trata de un movimiento marxista-leninista que quiere imponer el marxismo-leninismo en Colombia, ¿o guardaron silencio sobre esos temas, Jefferson? Pues lo primero es que las deliberaciones eran internas. Allí estaba toda la plana mayor de las FARC, no solamente los integrantes del secretariado, sino también estuvieron presentes cada uno de los cabecillas de los frentes que a nivel nacional operan en Colombia. Dentro de esas reuniones los periodistas no teníamos acceso, de hecho no presenciamos ninguna de ellas, únicamente logramos entrar a un encuentro que hubo mientras el secretariado estaba reunido en privado. Tuvimos acceso a entrevistar a los diferentes cabecillas de frente que estaban en ese lugar. Luego de ello, pues claramente cuando se acababan estas deliberaciones, en horas de la noche, inclusive en horas de la mañana también, siempre uno de los integrantes del secretariado daba una especie como de rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa nosotros pues manifestábamos las preguntas pertinentes de lo que había sucedido en cada uno de los encuentros. La mayoría, digamos, de declaraciones fueron etéreas, no eran muy concretas. Siempre se hizo énfasis en que las FARC, dicen ellos, estaban pasando de un movimiento guerrillero a un partido político y que por lo tanto eso incluía unos cambios muy profundos en los estatutos internos que tiene esta organización. ¿A qué me refiero? Específicamente a que decían ellos, inclusive fue una pregunta que yo planteé, que tenían reglamentos político-militares y que iban a pasar a estatutos de partido y que por lo tanto esos iban a dar a conocer el último día. Claramente eso no quedó por lo menos público, no, hasta este momento no es conocido específicamente cómo quedaron esos estatutos de partido
que no son de poca monta, doctor Londoño, porque acuérdese usted que las FARC al interior de sus filas también cometía graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo el fusilamiento. Tenían unas normas propias, ellos calificaban de delito algo que pues a la luz del Estado de Derecho que nos rige a todos no existe, como por ejemplo la insubordinación, los juicios revolucionarios. Ellos dijeron que todo eso iba a desaparecer y que por lo tanto los fusilamientos también al interior de las FARC también iban a desaparecer. ¿Por qué esto es importante? Porque si los fusilamientos desaparecen al interior de las FARC, muy seguramente la unidad de las FARC, como ellos también lo temen, está en riesgo. Y la unidad de las FARC es que ellos sigan, digamos, aglutinando a esa cantidad de guerrilleros que hacen parte de esta organización. Entonces creo que eso todavía está por concretar. Claramente el comunismo, como lo dije al comienzo, hace parte, digamos, de la esencia de esta organización, y ellos lo saben. Y lo que han dicho, no mostraron esos documentos, pero lo que han dicho es que evidentemente es la línea, digamos, política que van a buscar aparentemente a través de las ONU. Jefferson, en ese grupo de guerrilleros que se reúne allá en La Habana y que sacan declaraciones, ¿ustedes alcanzaron a percibir quiénes son los maestros de la parte ideológica? ¿Estuvieron allá acompañados de este bandido español del tal Santiago y estuvo el doctor Álvaro Leiva por ahí rondando? ¿Quién maneja esa parte ideológica de las FARC? ¿Quiénes están alrededor de ellos? Para preguntar, por ejemplo, ¿quién redactó las 297 páginas? Eso no es redactado por esos guerrilleros, desde luego que no. ¿Quiénes son los inspiradores, los redactores, los ideólogos que hay alrededor de las FARC? ¿Qué pudieron percibir ustedes allá en los llanos del Yari? Bueno, eso está en dos niveles, es una muy buena pregunta, doctor, porque es algo que también nos preguntamos nosotros. A nivel de análisis, yo creo que podemos decir dos cosas. La primera, hay unos bandos medios que evidentemente no fueron los que redactaron esas 297 páginas, pero son unos mandos medios que son especialistas en la parte de propaganda política, no solo a nivel exógeno de las FARC, no solo hacia afuera, sino también a nivel interno. Hay que decir que así como la mayoría de colombianos no se han leído esas 300 páginas de ese acuerdo, al interior de la FARC la mayoría de los integrantes de ese grupo guerrillero tampoco lo ha hecho. Entonces, hay unos mandos que uno percibe que son los encargados de darles esa explicación a la guerrillera, como ellos dicen, a nivel interno, y decirles que prácticamente es un acuerdo ganador, que esta fue la victoria de las FARC. Eso uno lo siente también en la base de los guerrilleros cuando dialoga con ellos. De ahí que anteriormente decía que están completamente ilusionados con esto. Al mismo tiempo, lo que uno percibe es que efectivamente el secretariado es la línea central de las FARC también a nivel interno y obviamente tuvimos la oportunidad de hablar también con Enrique Santiago, quien es la persona que evidentemente tiene muy claro qué fue lo que se negoció, tiene claro los cimientos de por qué se hizo así y entiende muy bien la lógica interna de las FARC, de ahí que pues es apenas natural que sea el abogado de ellos. Y cuando hablo de la lógica de las FARC es que maneja unos argumentos que digamos sostienen dentro de esa verosimilitud que construyó las FARC las razones por las cuales, por ejemplo, han recibido estos beneficios tan grandes en términos de justicia. Así es que dentro de esta conferencia las caras visibles fueron las mismas de siempre, pero me llamó mucho la atención ese punto en el que le hago énfasis, doctor Londoño, en la parte de lo que perciben los guerrilleros sobre los acuerdos firmados con el presidente Juan Manuel Santos. Jefferson, en los acuerdos, en esas 300 páginas que quedan escritas para siempre, me imagino que eso se los han explicado, que eso no se podrá modificar nunca, porque queda escrito como un acuerdo especial de los de Ginebra que no tiene modificación posible. En esas 300 páginas hay 10 millones de hectáreas que van para campesinos, primero 3 millones y después 7, pero pues son dos contados distintos, pero van a ser 10 millones de hectáreas. ¿Les hablaron de eso? ¿Les dijeron que van a tener tierra? ¿Que van a manejar a los campesinos que tengan la tierra? Ese fenómeno agrario fue discutido allá, está claro para lo que llaman la guerrillerada
o para los cabecillas? Ellos tienen claro que van a acceder a una porción de tierra. Por ejemplo, es como lo dije anteriormente, las promesas que ha recibido la base de las FARC. Es evidente que esos 3 millones de tierras, ese fondo de tierras que han creado en ese acuerdo, genera muchas expectativas en ellos, pero digamos que al mismo tiempo tampoco existe la certeza de cuántos integrantes de las FARC hay en este momento. ¿Y por qué hago relación con este aspecto, con este número? Primero porque fue una pregunta que planteamos, digamos, los periodistas que hacíamos ciertos interrogantes en horas de la mañana, porque la mayoría, digamos, que no hacían esas preguntas. Planteábamos ese interrogante, por ejemplo, de cuántos guerrilleros hay en el interior de las FARC en este momento, y ellos siguen manteniendo en secreto esa cifra. Ellos dicen que la harán en su respectivo momento. ¿Por qué es importante esa cifra? Porque de alguna manera también se sabrá cuántos guerrilleros van a recibir esas tierras que promete el gobierno en ese acuerdo de paz, dónde van a ser esas tierras, qué tipo de tierras van a ser. Dentro de las deliberaciones de los cabecillas de las FARC, ese tema estuvo presente. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos, con uno de estos mandos de las FARC, y ellos aseguraron que claramente esa es como uno de los aspectos que más les importa a los guerrilleros de base, y fueron las preguntas que también ellos mandaron, porque recuerda usted, doctor Fernando Londoño, que otro de los ejercicios internos que hizo las FARC dentro de esa conferencia era que grupos de 50 guerrilleros escogían a un delegado, ese delegado llegaba a esa conferencia y era el que manifestaba todas las preguntas, todas las incertidumbres y por supuesto todas las reservas que ellos también tenían frente al acuerdo. Tanto así que hubo un frente que no asistió, o por lo menos una parte de un frente que no asistió, que fueron los integrantes del Frente Primero, que está al mando de alias Iván, que según nos dijeron allá al interior de las FARC, tenía serias reservas sobre ese acuerdo y no participó de este encuentro, y a la vez este frente fue expulsado, por lo menos esa parte del Frente Primero, porque no en su totalidad, según ellos, fueron expulsados de las FARC en este momento. Jefferson, ¿hay alguna mención o alguna referencia a dos cosas? Primero, ¿cuántos son efectivamente ellos? ¿Ellos se sienten parte de un ejército de cuántos hombres y mujeres y niños? ¿Cuántos son los de las FARC que entrarían a las zonas de concentración? Y segundo, si les van a dar tierra y están ilusionados con la tierra, ¿han discutido qué tipo de tierra les van a dar? ¿Va a ser una tierra sembrada? ¿Va a ser una tierra para sembrar? ¿Les van a dar con qué sembrarla? ¿Saben sembrarla? ¿Tienen conocimientos en materia agrícola que les permita? Es que aquí tiene usted 30 hectáreas. Y bueno, y aquí tengo 30 hectáreas, ¿y qué hago con ellas? ¿Esos temas se discuten entre los guerrilleros? Sí, efectivamente hace parte, digamos, de las incertidumbres que ellos tienen. Percibí también que eso es claramente evidente. Ciertas luchas de poder al interior de las FARC, eso es claro, que es una guerrilla que también está estratificada, no es una, digamos, ellos quieren hacer creer que allí al interior de esta organización todos son iguales, pero efectivamente es piramidal. Es evidente que los sitios donde durmieron, por ejemplo, los del secretariado, que tuve la oportunidad de conocerlos, no son similares a donde estaban el resto de los guerrilleros, y por lo tanto ellos también en esa perspectiva tienen esa incertidumbre de qué tipo, digamos, de tierras van a acceder, cómo se va a dar esa selección, cómo se va a dar esa entrega, ¿sí? Qué calidad de tierras van a recibir, cómo se van a repartir al interior de ellas. En cuanto al número de guerrilleros, es incierto. Nadie sabe, por ejemplo, con cuántos guerrilleros realmente entró a negociar las FARC este acuerdo de paz, si realmente aún representaban una amenaza para el país, o si por el contrario era un grupo que ya estaba disminuido y que claramente podía cometer atentados del talado o del calado, mejor, el que usted sufrió, por ejemplo, doctor Fernando Londoño. Eso no, digamos, uno no sabe cuántos guerrilleros hay en este momento al interior de las FARC, y también me llama mucho la atención que se han empeñado en guardar ese secreto, porque en el Yarí, en las sabanas del Yarí, donde se dio la 10ª conferencia de las FARC, le preguntamos a los del secretariado,
Y ellos dijeron que en su momento iban a decir cuántos son. ¿Y por qué esa cifra es importante? Porque primero nunca vamos a saber cuántos guerrilleros realmente quedaban con fortaleza militar o letal al interior de las FARC, sino también puede llegar a suceder que algo que allá nos dijeron también, los guerrilleros con los que hablábamos, es que por cada guerrillero en armas habían 3 o 4, inclusive hablan hasta de 5, que eran milicianos, que estaban de civil en las ciudades o en las zonas municipales, lo cual podría llegar a ser, pienso yo, eso ya es un análisis personal, un descalabro para el Estado, porque uno no sobraría pensar que en 2 o 3 meses o 5 meses o el día que las FARC se decidan a dar esta cifra de guerrilleros, nos pueden salir con que pueden ser 20.000, 25.000, cuando pues realmente no era esa la cifra de guerrilleros, y sencillamente estarían integrando o engrosando esa cifra con el ánimo de que más personas, inclusive la totalidad de sus familias, ingresen a acceder a estos jugosos beneficios que ofrece ese acuerdo final para la terminación del conflicto tal y como lo denominó el gobierno. Bueno, es que en el acuerdo está dicho que las familias también tienen impunidad, por ejemplo, y que las familias se pueden meter con ellos en las zonas de concentración, eso está dicho. Pero ¿están esperando entonces la ley de amnistía e indulto para movilizarse? ¿Y han dicho cuándo? ¿Y han dicho qué esperan de esa ley de amnistía e indulto? ¿Y qué clase de indulto es el que se les va a dar y por cuáles delitos? ¿Tienen ellos claro eso, Jefferson? Ellos esperan primero que todo las mayores amnistías, lo tiene claro desde Enrique Santiago, con quien hablamos de ese tema, hasta los mandos que participaron de la 10ª conferencia. Lo tiene claro Romaña, a quien también le hicimos las preguntas que teníamos que hacerle, así se molestara porque le molestaron las preguntas. Lo tiene claro Rodrigo Granda, a quien también le preguntamos sobre ese particular. Ellos dicen que no van a iniciar el tránsito hacia las zonas veredales, así todo esté listo desde el próximo lunes, 3 de octubre, porque eso, por ejemplo, la del Recreo, que es la que va a quedar en el departamento del Caquetá, y que dicho sea de paso va a ser una de las más importantes, porque es una de las zonas donde mayor presencia de las FARC histórica ha existido. Ellos dicen que van a trasladarse a esas zonas veredales hasta el día en el que la amnistía ya esté completamente garantizada. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo va a estar garantizada? Esto va a surtir un trámite, por supuesto, en el Estado colombiano. Hay unos optimistas que dicen que podría comenzar a finales de este año, pero los oyentes tienen que tener claridad de que hasta que ellos no comiencen ese tránsito a las zonas veredales, no podemos ilusionarnos, por ejemplo, con palabras como dejación de armas, porque eso no va a asistir hasta tanto ellos no tengan las grandes amnistías. Rodrigo Granda habló que estaba explorando fórmulas intermedias con el gobierno, pero nunca dejó claro cuáles eran esas fórmulas, le preguntamos. Él dice que están explorando unas fórmulas intermedias para poder iniciar ese traslado de guerrilleros a las zonas veredales, pero que hasta este momento, digamos, no hay humo blanco frente a eso. Así es que es uno de los puntos inciertos en este momento, porque así ayer haya habido una firma de un acuerdo, hay unos puntos que todavía están sobre arenas movedizas. En la base guerrillera hay clara conciencia de que los de arriba son los que se quedan con las enormes cantidades de dinero que produce el narcotráfico. Ellos saben que pertenecen a una de las organizaciones financieras o a la organización financiera más poderosa de Colombia. ¿Tienen esa convicción? Pues según, digamos, las entrevistas que yo hice, formales e informales, porque frente a una cámara también te hablan de una forma y cuando está fuera de ella de otra, yo siento que ahí hay 3 eslabones. Está la base guerrillera, que son, como te lo dije anteriormente, unos jóvenes que uno realmente, pues, puedo estar equivocado, pero debo decir cuál fue mi percepción. Uno los siente completamente engañados, los siente completamente ilusionados. Ellos sí consideran que dentro de la organización de las FARC sí hay una igualdad y que por lo tanto van a poder acceder a derechos de manera similar cada uno de los integrantes de las FARC. Hay otros que pues sí son conscientes
de que fue una organización que se lucró del dinero del narcotráfico, pero que básicamente es un dinero que se gastó en el funcionamiento de la misma organización. Y por el otro, pues hay otro nivel que sí son los mandos medios, con los cuales también tuve la oportunidad de hablar fuera de micrófonos, y ellos son conscientes también de que durante todos estos años las FARC terminó involucrándose en el narcotráfico, pero que si no lo hubieran hecho, quizás hubieran desaparecido en la última década, porque justifican el ingreso de esas altas sumas de dinero sobre la base de la necesidad que tenían también de armarse para darle esa guerra que le dieron al Estado colombiano. Pero en términos generales, para responderle su pregunta, doctor Londoño, siento que hay mucho joven realmente con un lado de cerebro muy fuerte. Para ellos es las FARC, por lo menos es su vida, y creen fielmente lo que les dicen sus comandantes. Estén equivocados o no, es como si fuera una religión. O sea, por lo menos los que nos pusieron a los periodistas, porque hago mucho énfasis en eso no fui, digamos, ni más faltaba ingenuo. Era evidente que eran personas muy amables, pero también los que tuvieron la oportunidad de dialogar con nosotros, son personas que hablaban muy bien, que también hacían parte del aparato propagandístico de las FARC. El aparato propagandístico de las FARC. Bueno, y una última pregunta, Jefferson, que nuestros oyentes están esperando. ¿Y qué pasa con el día después? El próximo domingo será el plebiscito. Y el 4, el lunes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las FARC? ¿Qué pasa con la gente? Ya se acabó la publicidad, ya se acabó todo esto. Ahora, ¿qué se sigue? ¿Por dónde esperan ellos que empiece el cumplimiento de lo pactado por el uno y por el otro? ¿Qué se sigue? Lo que dicen los americanos el day after. ¿Qué pasa con el día después, Jefferson? Ellos claramente, en este momento, la expectativa más grande que tienen después de la votación del plebiscito, y que también va a ser la gran noticia para nosotros los periodistas, que nos ha tocado históricamente estar al tanto de este momento del país, es cómo se va a dar ese traslado hacia esas zonas veredales, hacia esos 20 puntos donde las FARC finalmente se va a concentrar, que también va a ser un momento bastante importante dentro de este camino, porque si bien es cierto, ayer se firmaron esas 297 páginas, las firmó finalmente Alex Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos. Ahora vienen unos hechos bastante importantes que digamos definirán también qué tan comprometida está la FARC con ese acuerdo. Y uno de ellos es, por supuesto, cómo se va a dar ese traslado el día después. Muy seguramente nos dirá cómo, si las FARC van a iniciar ese traslado o no hacia las zonas veredales. También ese día después traerá el afán de la ley de amnistía, como lo dije anteriormente. Posiblemente ellos se van a quedar quietos en sus lugares, donde están en ese cese al fuego bilateral en el que estamos desde hace ya varios días. Quedarán quietos en ese lugar hasta tanto no se apruebe esa ley de amnistía, porque ellos aseguran que es una de las garantías que tienen para que no se dé una orden de captura en contra de ellos. Así el gobierno les diga lo contrario, ellos todavía desconfían de ese punto, y por lo tanto, ese 3 de octubre, si no hay ley de amnistía, ellos no se van a movilizar a las zonas veredales. Entonces, el siguiente afán que viene después de la votación del plebiscito será, primero, la espera de esa ley de amnistía por parte de las FARC, y por el otro lado, van a quedar completamente quietos, tanto ejército, tanto nuestras fuerzas militares, como las FARC, en unas zonas que uno siente que también están bastante delimitadas, donde ellos están completamente concentrados, pero que están a la espera de iniciar ese camino hacia las zonas veredales. Entonces creo que ese es el principal afán que viene aquí en adelante para ellos. Bueno, los unos esperando la ley de amnistía y los otros esperando teóricamente que se concentren en las zonas veredales. Y ese va a ser el day after. Y la pregunta obvia, si las FARC no han salido de sus sitios, porque siguen en los mismos sitios donde estaban, porque no ha habido ningún cambio a ese respecto, ¿de dónde sale tanta gente del ELN? ¿Las FARC están cambiando de brazalete?
¿O realmente las FARC el ELN se le metió a las FARC y la FARC no se ha dado cuenta de que le está quitando todo, inclusive el negocio e inclusive la clientela política? ¿Será eso posible? Pues eso es una de las digamos, de los grandes interrogantes que quedan abiertos acá. No solamente la cantidad de integrantes de las FARC que posiblemente pueden llegar a engrosar las filas del ELN, porque es una posibilidad abierta, es una posibilidad que no se le puede negar al país en medio de ese anhelo de paz que todos en este país tenemos. A veces la gente olvida cosas fácticas, cosas reales que pueden llegar a suceder, porque hay que volverlo a decir. Por más de que exista ese anhelo de paz, estamos hablando con personas que han estado por fuera de la ley muchos años y que han vivido por fuera de la ley, y que para muchos de ellos así tengan unos grandes beneficios con este acuerdo de terminación del conflicto que firmó el gobierno nacional con las FARC. Ellos saben que hay unas rentas de miles de millones de pesos que están en la ilegalidad, y por lo tanto no va a ser fácil tampoco que las FARC en su interior convenzan a todos de salir de ese negociazo que, por ejemplo, representan rentas criminales como la minería ilegal, porque eso no es mentira. La minería ilegal se lucran muchos integrantes de las FARC, del narcotráfico, de la extorsión, por ejemplo. Entonces, digamos que pensar que la totalidad de las FARC vaya a renunciar a sus negocios no es una verdad absoluta. Evidentemente hay un gran sector de las FARC que quiere dar un paso, pero hay otro sector que posiblemente no va a renunciar a ello. Y por el otro lado, también el punto de esos partidos de poder de los que hablaba anteriormente, doctor Fernando Londoño, que es un reto para el Estado Nacional. Digamos que creyéramos que las FARC van a dejar todas estas rentas criminales que expuso anteriormente. ¿Quién va a quedar? Eso no va a desaparecer por arte de magia. Son unos negociazos que llegarán otras organizaciones criminales a apoderarse de ellos, y muy seguramente la población civil es la que va a quedar nuevamente en la mitad. Es que recuerde el negociazo, póngale solo a 5 millones de pesos el kilo de coca en el interior del país, en el interior, con 800 toneladas métricas que están produciendo, son 40 billones de pesos al año. ¿Quién renuncia a 40 billones de pesos al año? Cifra que no recibe ninguna organización financiera de Colombia. Nadie recibe 40 billones de pesos al año. Jefferson Beltrán, cuán agradecidos quedamos, y si usted nos tiene paciencia, lo volvemos a llamar para que hablemos después del day after, del día después. Pues doctor Fernando Londoño, claramente cada vez que usted quiera contar pues con estos análisis y con estas percepciones, estaré atento a su llamado. No puedo despedirme de usted y de su mesa sin antes decirle que estando allá dentro del Yarí, recordé ese 15 de mayo que nunca voy a olvidar, en el que por cuestiones del destino estaba, diría yo, 1 minuto del sitio donde usted estuvo a punto de ser asesinado, donde las FARC asesinó a sus escoltas, a quien con dolor en el alma debo decir que los vi en esa camioneta, una imagen que nunca voy a olvidar. Y por supuesto en el instante que con mi camarógrafo Rubén llegamos a la 74 con Caracas y lo vimos a usted completamente ensangrentado, una imagen que fue una prueba de supervivencia para su hijo, para su familia que estaba en los Estados Unidos. Y estando allá en el Yarí recordé todo eso, recordé a Quique Márquez, el hijo de Amalia Márquez, y sentí un dolor profundo porque sé que como periodista pues reporto lo que está sucediendo en el país de la manera más objetiva que me es posible, pero a veces pienso que esa objetividad la puedo perder, y lo puedo decir claramente cuando veo que las personas, digamos, que cometieron este tipo de delitos hacen parte ahorita de un acuerdo en el cual son ellos los que con no poca vanidad no sienten ningún tipo, digamos, de pena por esos actos tan crueles que cometieron. Así que, como siempre se lo he dicho, doctor Londoño, amigos para siempre, y me alegra que usted en este momento tenga la oportunidad de tener este espacio periodístico, de seguir hablándole al país, y que no le hayan cegado la vida ese 15 de mayo, porque muy seguramente hoy poca gente se acordaría de eso. Sí, Jefferson, gracias por recordar a mis amigos. Efectivamente salí ensangrentado de esa camioneta
Las 9/10 partes de esa sangre era la de mis amigos y compañeros Rosenberg y Ricardo. Apenas 1/10 de esa sangre era mía. Las otras 9/10 partes eran de ellos, que quedaron despedazados. Unas víctimas de estos bandidos con los que usted estuvo allá reunidos. Porque esa es la dialéctica de todos los socialismos que en el mundo han sido: matar a la gente en la lucha de clases. Jefferson Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando Londoño. Bueno, Jefferson Beltrán, periodista que estuvo allá, en los llanos del Yarí, periodista que no traga entero, que lleva años siguiéndole la pista a este fenómeno y que lo ha compartido con nosotros con una generosidad, una objetividad y una inteligencia que tenemos que destacar. Son las 8 de la mañana, 25 minutos.